Yo me llamo Samuel Santana Rodríguez, tengo 38 años y soy originario de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, donde el Dios de los cielos se está manifestando. Mi vida fue mi niñez. A los 12 años comencé a ver a mi papá que tomaba cerveza, vino, y yo comencé a pensar, tengo que ser como mi padre, tomar cerveza, vino y andar con varias mujeres. Y a los 15 años comencé a hacer lo mismo que yo miré hacer a mi padre, pero caí más bajo en la marihuana, las pastillas psicotrópicas, tini, resistol, cocaína. Mi vida se fue hasta un pozo. Paré en la cárcel, en el penal. Acabé mal en un hospital, golpeado por andar con una pandilla, por querer defender el nombre de una pandilla. Y a los 20 años llegué a querer acabar con mi vida por no sentirme feliz con todo lo que yo había hecho. El 29 de marzo de 1999, mi madre me dio un folleto como este. Lo leí y en este folleto dice: solo Jesucristo tiene el poder para transformar tu vida. Y yo dije, si Dios está transformando vidas en la casa de rescate Cristo Vive, donde dicen que los drogadictos están cambiando, yo dije, si Dios está cambiando vidas de personas que son como yo, Dios me puede cambiar a mí. Y cuando llegué a la casa de rescate, me dijeron que Jesús, que el Dios de los cielos, podía hacer un cambio conmigo. Tengo hoy en la actualidad 16 años sirviendo. A mí no me gustaba que me pusieran reglas, no me gustaba planchar mi ropa, no me gustaba tener aseo personal. Y aquí Dios me formó con reglas, con disciplina, con órdenes. Y después de un proceso, Dios me levantó como líder y comenzamos a ayudar a los hombres que venían llegando, adictos, alcohólicos, vagabundos. Comenzamos a hacer el mismo trabajo que hicieron conmigo. Yo comencé a hacerlo con otros hombres, formar hombres de Dios. Pues aquí llegué solo y aquí Dios me bendijo. Dios permitió que yo conociera a mi esposa por 3 años, y hace 2 años aquí nos casamos y Dios nos dio un precioso hijo. Quiero dar este mensaje a todo aquel que consume drogas, alcohol, aquel que tiene un vacío en el corazón. Quiero decirle que hay una esperanza. Cuando yo no tenía esperanza, Jesús fue la esperanza para mi vida. Cuando yo no tenía solución, cuando pensaba matarme, acabar con mi vida, me hablaron del amor del Dios de los cielos, y ese Dios de los cielos entró en mi vida, me dio la paz, el amor que no tenía, me dio libertad. Yo quiero decirte en este momento, hay una esperanza para ti. Si tú te sientes con un vacío en tu corazón, si tú quieres acabar con tu vida, si tú consumes drogas, si no hay nada que te pueda llenar el vacío de tu corazón, Jesucristo puede llenarte y darte la paz, el amor y la libertad que tú no tienes. Toda la gente que me escucha de San Luis Potosí, el Dios de los cielos va a transformar la ciudad de San Luis Potosí. Adictos a droga, alcohol, van a ser transformados por el poder y el amor del Dios de los cielos. Hay una esperanza para San Luis Potosí. Jesús es la esperanza para San Luis. Dios les bendiga.